Prepárate, porque lo que estás viendo en el mundo no es una secuencia aleatoria de eventos. Este conflicto no surgió de la nada. No es una simple consecuencia de tensiones acumuladas, de diferencias geopolíticas o de luchas territoriales. Aunque te lo hayan presentado así, aunque los medios te hayan repetido una y otra vez explicaciones racionales, que se trata de energía, que se trata de control estratégico, que se trata de viejas disputas, esa narrativa no muestra más que una parte superficial del panorama. Las razones oficiales suenan razonables porque están construidas para sonar así. Equilibrio energético, intereses regionales, seguridad nacional, disputas históricas. Son conceptos que tienen lógica en el plano físico, en el plano político. Pero algo mucho más profundo se está moviendo por debajo. Y lo que realmente ha detonado esta cadena de eventos no es algo que se pueda ver con los ojos o explicar con una declaración diplomática. Es algo que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Porque la verdadera causa, el núcleo energético que impulsó esta aceleración del conflicto, nunca fue mencionado. Nadie lo discutió abiertamente. Ni los expertos, ni los políticos, ni los estrategas. Y no lo hicieron porque el verdadero detonante no estaba en la Tierra, sino en el cielo. Todo comenzó cuando Marte entró en Virgo el 17 de junio de 2025. Eso fue lo que lo cambió todo. Fue una transición silenciosa, que no ocupó titulares. Nadie se detuvo a notar su impacto. Pero en los planos invisibles, ese cambio fue equivalente a activar un portal, abrir una brecha energética que alteró el flujo del tiempo y el modo en que la realidad se organiza. No fue una transición astrológica más. Fue el punto exacto en el que comenzó una nueva fase de la guerra. Una fase completamente distinta. Marte, por sí solo, es una fuerza intensa. Es movimiento, ira, fuego. Rige el impulso, la acción, el deseo de avanzar, de atacar, de conquistar. Es una energía cruda, directa, que empuja hacia adelante sin pedir permiso. Pero Marte también es el ejecutor del karma, aquello que no fue resuelto, lo obliga a salir a la superficie. Aquello que fue evitado, lo fuerza a ser enfrentado. Marte es el momento en que la evasión termina y comienza el ajuste. Es la confrontación inevitable. Sin embargo, cuando esa energía de Marte entra en el signo de Virgo, el campo de batalla cambia radicalmente. Ya no se trata de ataques impulsivos, ni de reacciones violentas sin estructura. En Virgo, Marte se vuelve quirúrgico. Calculador. Meticuloso. Organiza su fuego. Lo ordena. Lo afila como una herramienta quirúrgica, como una navaja que corta no por rabia, sino por precisión. En este signo, Marte ya no arde sin control, disecciona. Se convierte en una inteligencia militar despiadada, pero eficiente. No hay caos. Hay planificación. No hay reacción emocional. Hay estrategia estructurada. Cada paso está previamente trazado. Cada acción tiene una causa, un momento exacto y una consecuencia prevista. Este tránsito, que se extenderá hasta el 6 de agosto, no solo reconfigura la energía colectiva. Reprograma la forma en que opera la guerra. Marca el punto en el que el conflicto deja de ser una sucesión de hechos aparentemente inconexos, y se convierte en una maquinaria silenciosa y precisa. Bajo esta influencia, la violencia se internaliza. No desaparece, se vuelve más sofisticada, más encubierta, más mental, más digital, más simbólica. Y, lo más perturbador, en la superficie, todo puede parecer calmo. Pero bajo esa calma aparente, se está desarrollando un proceso de destrucción estratégica sin precedentes. Ya no se trata de confrontaciones directas, ni de ejércitos visibles moviéndose en el mapa. Esta es una guerra que ocurre en las estructuras internas,
en los sistemas, en las redes de información, en los protocolos invisibles, en el subconsciente colectivo. Una guerra de precisión silenciosa. Este no es solo un capítulo más de una historia ya conocida. No es una prolongación del mismo conflicto con diferentes actores. Es una transformación completa del campo de juego. Las reglas han cambiado. La forma de luchar ha cambiado. La energía que sostiene esta guerra ha cambiado. Y la mayoría aún no se ha dado cuenta. Pero para entender plenamente lo que significa este nuevo escenario, hay que mirar hacia atrás. Porque justo antes de que Marte ingresara en Virgo, estaba transitando por Leo. Y no lo hacía solo. Estaba acompañado por Ketu, el nodo sur de la Luna. En astrología védica, esta conjunción se conoce como Anarak Yog, una de las combinaciones más intensas y peligrosas del zodiaco. Se asocia con explosiones súbitas, sabotajes invisibles, conflictos kármicos que emergen sin previo aviso, y operaciones encubiertas que nadie puede rastrear. Esa energía, la de Marte en Leo junto a Ketu, fue como una chispa. Un encendedor kármico. Una etapa de acumulación de presión que no podía sostenerse por mucho tiempo. Y de hecho, entre el 7 y el 17 de junio, justo antes de que Marte ingresara en Virgo, el mundo comenzó a manifestar esta energía con hechos concretos. Ataques sorpresivos, represalias inmediatas, escaladas repentinas que nadie vio venir. Por ejemplo, los ataques de Israel contra Irán y las respuestas inmediatas que siguieron. No fueron simples decisiones militares. Fueron manifestaciones físicas de una energía celeste que ya estaba escrita. La guerra ya se había activado en los planos superiores. Los hechos en la Tierra solo estaban cumpliendo esa frecuencia. Y así llegamos al 17 de junio. Ese fue el punto de inflexión. Ese fue el día en que Marte salió de Leo, dejando atrás la combustión caótica de Anarak Yog, y entró en Virgo, dando inicio al siguiente nivel. Lo que antes era una guerra visible, emocional y directa, ahora se vuelve oculta, estructurada y mucho más peligrosa. Porque en Virgo, Marte ya no busca explotar. Busca diseccionar. Y es justo aquí donde empezamos a notar el cambio verdadero. Porque los eventos dejan de sentirse espontáneos. Todo empieza a parecer parte de un plan mayor. Las decisiones, incluso las más pequeñas, comienzan a tener peso específico. Cada movimiento genera una consecuencia precisa. El margen de error desaparece. La energía ya no admite caos, exige estrategia. Estamos entrando en una etapa en la que el conflicto ya no ocurre afuera, sino dentro. No solo dentro de los países, o dentro de los sistemas, sino dentro de cada uno. Porque la energía de Marte en Virgo no se detiene en lo externo. Va directo a lo interno. Al cuerpo, a la mente, al alma. Analiza las estructuras invisibles. Encuentra los errores del sistema. Y cuando los encuentra, los corta. Sin anestesia. Sin avisos. Sin segundas oportunidades. Por eso, aunque aún parezca que todo está controlado, que todo es parte de una tensión política más, estamos ya en medio de una purga energética. Y lo más inquietante es que muy pocos lo han notado. La línea temporal, ese camino invisible que sostiene la historia de la humanidad, ya está en proceso de colapso. Lo que viene ahora no es solo una guerra diferente. Es una reconfiguración total del campo energético que sostiene esta realidad. Justo antes de que Marte entrara en Virgo, su presencia en Leo marcó un momento crítico. Pero no estaba solo. Compartía ese espacio con Ketu, el nodo sur de la Luna, y esa conjunción activó un patrón energético tan antiguo como poderoso, Anarak Yog. En astrología védica, esta combinación es conocida por provocar situaciones extremas, incontrolables y profundamente kármicas.
no se trata simplemente de una alineación intensa, sino de un cruce de caminos donde el pasado no resuelto interfiere brutalmente con el presente. Es el punto donde lo no sanado, lo no dicho, lo reprimido, exige salir a la luz, y lo hace de forma violenta, impredecible, irreversible. Marte, siendo el planeta de la acción, del impulso, del conflicto y del poder, en Leo se expresa con fuerza, con orgullo, con una necesidad casi teatral de imponerse. Leo es fuego, es dominio, es liderazgo, es exposición. Ketú, en cambio, es lo invisible, lo espiritual, lo que corta, lo que no se ata a nada. Representa las deudas kármicas, los patrones del alma que necesitan ser liberados, pero también las sombras que no queremos ver. Cuando estos dos se encuentran, se activa un campo magnético que genera caos disfrazado de oportunidad, colapso disfrazado de destino. Durante ese tránsito, específicamente entre el 7 y el 17 de junio de 2025, se desarrollaron acontecimientos que muchos aún no comprenden en su verdadera dimensión. En ese breve lapso de tiempo, se concentraron una serie de hechos que parecieron inconexos, repentinos, sin lógica. Sin embargo, todos estaban alineados con el patrón energético de Marte y Ketú: destrucción repentina, sabotajes invisibles, eventos explosivos que ocurrieron sin previo aviso. Este fue el primer aviso del universo, la primera onda expansiva de una realidad que ya estaba cambiando desde niveles no visibles. Uno de los ejemplos más claros, y aún ignorado por muchos, fue el ataque de Israel sobre objetivos estratégicos en Irán. Aunque los informes hablaron de una respuesta a amenazas previas, lo cierto es que fue una acción repentina, quirúrgica y altamente provocadora. A los pocos días, Irán respondió con la misma intensidad, en un efecto espejo que fue más energético que militar. Nadie pareció entender cómo se escaló todo tan rápido, por qué las decisiones parecían salir de la nada, o por qué hubo tantas fallas en los sistemas de contención que normalmente evitan estos desenlaces. La razón es simple: no eran decisiones únicamente humanas. Estaban respondiendo a una vibración más alta, a una energía que ya no podía detenerse. Anarak Yog no solo activa conflictos, desentierra verdades, rompe máscaras. Y en esos días se sintió una creciente presión psíquica a nivel colectivo. A pesar de la aparente desconexión entre los individuos y estos eventos geopolíticos, muchas personas reportaron ansiedad intensa, insomnio, ataques de pánico, sueños extraños, sensación de inminencia, flashbacks emocionales de eventos pasados. Todo esto no es casual. Ketú trae el pasado a la superficie. Y Marte lo lanza con fuerza al presente. Lo que hemos estado ignorando, lo que llevamos guardando durante años o incluso vidas, comienza a temblar desde el inconsciente hasta la materia. Esa combinación dejó el terreno energéticamente inestable, como un campo minado de memorias no resueltas. Las emociones contenidas, los ciclos sin cerrar, las decisiones evitadas, los duelos pendientes, todo eso se volvió materia energética activa. Y a nivel global, este patrón también se tradujo en movimientos subterráneos, tanto en sentido literal como simbólico. Información clasificada fue filtrada. Acuerdos secretos fueron traicionados. Se quebraron pactos antiguos entre países y dentro de gobiernos. Todo ocurrió en silencio, pero con consecuencias palpables. Lo importante es entender que esta etapa no fue un accidente. Fue una preparación. La combinación de Marte y Ketú abrió las grietas necesarias para que, al entrar en Virgo, Marte pudiera comenzar su operación quirúrgica. Porque Virgo no permite el autoengaño. Es el signo del análisis, del método, del diagnóstico. Es donde la energía se vuelve selectiva, crítica, perfeccionista. Y antes de que esa energía pueda operar, tiene que saberse que está podrido, que está oculto, que está fuera de lugar. Eso fue lo que hizo Anarak Yog, desenterrar. Esos 10 días, del 7 al 17 de junio,
fueron el umbral. El preámbulo necesario para desorganizar el caos antiguo y así permitir que la nueva estructura, por más dolorosa que sea, pueda construirse con bases más limpias. Lo que mucha gente vivió como desastres aislados o problemas personales intensos fue en realidad el eco de un reajuste universal. Las decisiones que tomaste en esos días, por pequeñas que parezcan, fueron tomadas bajo una presión energética que no volverá a repetirse pronto. Y no solo fueron eventos externos. Internamente, Marte y Ketu trabajaron como activadores. Se generó una enorme fricción en la identidad personal. Ketu deshace los apegos, Marte reacciona ante la pérdida de control. Muchas personas comenzaron, sin entender por qué, a soltar relaciones, abandonar proyectos, cortar vínculos, cambiar de país, dejar trabajos estables. No fue locura. Fue ajuste. Fue el inicio del despeje. Este proceso de desconexión fue, paradójicamente, la primera fase del renacimiento. Porque Virgo no construye sobre estructuras contaminadas. Marte no avanza si hay energía estancada. Entonces todo lo que no estaba alineado, todo lo que ya no sostenía tu crecimiento, tenía que colapsar. Y el universo se aseguró de que ocurriera en esa ventana de tiempo. No es coincidencia que al entrar Marte en Virgo, muchas personas sientan una especie de vacío. Como si algo se hubiese terminado de forma brusca. Como si lo que daba sentido hasta hace poco, ahora estuviera desenfocado, sin color. Es que lo viejo fue arrancado de raíz. Y lo nuevo, aún no ha germinado. Estamos en el entretiempo. Y este momento, por más desconcertante que parezca, es crucial. Porque ahora la energía no se mueve por impulso. Se mueve por diseño. Y Marte, desde Virgo, no te va a permitir seguir funcionando con la misma narrativa. Va a cuestionarte todo. Va a examinar cada decisión. Va a exigir congruencia. Esta etapa no admite simulación ni espera. Lo que no está alineado con la nueva frecuencia será eliminado. No por castigo, sino por necesidad sistémica. Lo mismo sucede a nivel colectivo. Estados, instituciones, gobiernos, estructuras económicas, sistemas espirituales, corporaciones, todos están ahora bajo revisión. Lo que no tiene solidez interna comenzará a caer. Y no por errores visibles, sino por errores estructurales acumulados. El tránsito de Marte por Virgo no necesita crear el colapso. Solo lo expone. Solo lo acelera. Solo lo empuja a concluirse. Por eso, lo que viene en los próximos días no debe ser interpretado como nuevas crisis. Lo que se derrumba ya estaba condenado. Lo que se separa ya estaba dividido por dentro. Lo que se silencia ya no tenía verdad. El universo, simplemente, ha activado el bisturí. Marte entró en Virgo el 17 de junio de 2025 y comenzó a desplegar una energía muy distinta a la que había mostrado en Leo. Si Leo era fuego y pasión desbordada, Virgo es tierra, es precisión, es el análisis frío y meticuloso que no permite error. Mientras que en Leo Marte se movía con orgullo y a veces con arrogancia, en Virgo se vuelve un cirujano implacable, que examina cada detalle, detecta la mínima falla y corta sin dudar. Esta energía no busca la pelea abierta ni el choque frontal, sino la eficiencia. En el ámbito geopolítico, esto se traduce en un cambio de estrategia. Las confrontaciones masivas y abiertas dan paso a conflictos encubiertos, guerras silenciosas, operaciones quirúrgicas con objetivos muy específicos. Ya no se trata de demostrar poder con bombos y platillos, sino de ganar la guerra en la sombra, en el terreno del espionaje, la tecnología, la economía oculta y la manipulación inteligente.
Esto puede observarse en la evolución de los conflictos internacionales donde las armas convencionales pierden protagonismo frente a la guerra cibernética y las operaciones encubiertas. Al ingresar Marte en Virgo, la tensión aumentó, pero de forma más sutil y profunda. El planeta rojo en Virgo actúa como un perfeccionista exigente que no deja nada sin revisar. Los países comenzaron a replantear sus alianzas y sus estrategias de defensa, buscando optimizar recursos y eliminar puntos débiles. Las negociaciones se volvieron más frías y calculadas. Se comenzó a trabajar sobre las grietas que dejó Anarak Yog en Leo, pero ahora desde la precisión y el detalle. Por ejemplo, la cadena de suministros global experimentó alteraciones significativas. Ya no fueron bloqueos evidentes o embargos abiertos, sino movimientos más elaborados, como sabotajes discretos y manipulación logística con el objetivo de generar presión sin causar un colapso total inmediato. Esto evidenció la mano de un Marte en Virgo que actúa desde la sombra, buscando debilitar sin mostrar sus cartas. En el ámbito interno, las personas también sintieron la influencia de esta nueva etapa. Si en la fase anterior se vivió una especie de explosión emocional, ahora vino un periodo de revisión intensa, de autoanálisis y confrontación con la propia sombra. Marte en Virgo no tolera la vaguedad ni la ambigüedad. Exige claridad y resultados tangibles. Por eso, muchos comenzaron a notar una necesidad imperiosa de corregir hábitos, terminar proyectos pendientes, ordenar su vida. Algunos sintieron una presión casi insoportable para ser mejores, para no fallar, para no dejar nada al azar. Esto generó un aumento considerable en los trastornos relacionados con la ansiedad y el estrés. La mente se volvió un campo de batalla interno donde cada decisión parecía crucial y cada error parecía devastador. Virgo es el signo del servicio, pero también del perfeccionismo que puede paralizar si no se maneja con conciencia. Por eso, en esta etapa, la búsqueda de equilibrio se volvió vital. Aprender a trabajar con la energía de Marte en Virgo implica aceptar que no todo está bajo control, pero sí que cada detalle cuenta. Este tránsito también tuvo un impacto en la salud pública a nivel mundial. El signo de Virgo está relacionado con el sistema inmunológico y la sanación, por lo que Marte aquí puede activar crisis sanitarias donde se revela la necesidad de cambios profundos en los sistemas médicos. Se observaron brotes localizados de enfermedades, pero más importantes fueron las tensiones en los sistemas de salud, la presión sobre hospitales y la necesidad urgente de reformar protocolos. A nivel individual, muchas personas experimentaron síntomas físicos relacionados con la tensión y el desgaste, especialmente problemas digestivos y dolores musculares, reflejo típico del exceso de Marte en Virgo. La guerra y el conflicto, entonces, tomaron una forma más invisible pero no menos intensa. Los medios comenzaron a mostrar noticias sobre ataques cibernéticos, espionaje industrial, filtraciones de datos masivas y campañas de desinformación que parecían no tener fin. La batalla se trasladó a un terreno donde la información es el arma más poderosa. Los líderes mundiales comprendieron que la guerra abierta ya no es viable sin consecuencias catastróficas, por lo que se priorizaron estrategias de desgaste, sabotaje y control de la narrativa pública. Este periodo también mostró cómo las divisiones internas en los países se profundizaron. La polarización política aumentó, con grupos enfrentándose por cuestiones ideológicas o económicas que antes parecían menores. El clima social se tornó más tenso, no por la violencia directa, sino por la constante sospecha y la falta de confianza entre comunidades, instituciones y gobiernos. Marte en Virgo expone las fallas internas y obliga a actuar, lo que genera resistencia y conflictos que no siempre se expresan abiertamente. Uno de los elementos más relevantes de esta etapa fue el aumento de la vigilancia estatal y las medidas de control sobre la población. Bajo la excusa de la seguridad y la estabilidad, muchos gobiernos implementaron sistemas de monitoreo masivo y restricciones a la libertad de expresión y movimiento. Esto provocó una sensación generalizada de opresión y desconfianza,
que alimentó movimientos sociales en búsqueda de mayor transparencia y justicia. Al mismo tiempo, la economía mundial mostró signos de agotamiento estructural. Las cadenas de valor tradicionales no resistían más la presión y comenzaron a romperse en puntos clave. La inflación persistente, el aumento del costo de vida y las crisis energéticas se combinaron para crear un escenario de incertidumbre prolongada. Bajo Marte en Virgo, estas dificultades no son casuales, representan una llamada a la reorganización, a la eficiencia y a la innovación profunda. En el plano personal, la influencia de Marte en Virgo fue una invitación a romper con la procrastinación y el desorden. La energía de este tránsito fue dura pero justa, empujando a las personas a enfrentar sus responsabilidades, corregir errores y dejar de evadir decisiones importantes. Sin embargo, para muchos fue un reto enorme, ya que la exigencia interna se combinó con una sensación de vulnerabilidad y cansancio. No es fácil sostenerse bajo la presión constante de ser perfeccionista sin caer en la autocrítica destructiva. Además, este tránsito marcó un momento clave para quienes trabajan en áreas relacionadas con la salud, la tecnología, la ciencia y la organización social. Se abrieron oportunidades para innovar, para mejorar procesos y para transformar sistemas, pero solo si se estaba dispuesto a abandonar modelos antiguos y a adaptarse a la nueva realidad. A nivel espiritual, Marte en Virgo activó un proceso de purificación. El perfeccionismo y la crítica, cuando se canalizan conscientemente, pueden ser herramientas poderosas para el crecimiento, pero también pueden convertirse en cadenas si se usan para castigar o para controlar. Esta dualidad fue una constante durante estos meses, y la clave estuvo en aprender a equilibrar la energía marciana con compasión y autoconocimiento. En resumen, la entrada de Marte en Virgo desde el 17 de junio de 2025 hasta el 6 de agosto fue un periodo donde el mundo y cada individuo fueron invitados a afinar sus mecanismos internos y externos, a detectar los puntos débiles y a actuar con determinación pero también con precisión. No se trató solo de combatir enemigos externos, sino de enfrentar los propios fantasmas y limitaciones con valentía. El tránsito estableció el escenario para un cambio profundo, que no será inmediato ni sencillo, pero sí inevitable. Lo que comenzó en Leo con la explosión y el descontrol, ahora se estructuró en Virgo con el análisis y la limpieza necesaria para sostener lo que viene después. Al aproximarse agosto, Marte comenzó a disminuir su velocidad hasta detenerse para iniciar su movimiento retrógrado el 6 de agosto de 2025. Este fenómeno astral marcó un giro decisivo en la dinámica que ya venía gestándose desde su ingreso en Virgo. La retrogradación de Marte no solo ralentiza su energía habitual de acción y conquista, sino que la vuelve introspectiva, desafiante y muchas veces contradictoria. Durante este periodo, que se extendió hasta el 23 de septiembre, la combinación de Marte retrógrado con Rahu, el nodo lunar norte, conocido como el nodo del destino, produjo una amalgama de tensiones inéditas. Rahu, símbolo de la ilusión, la obsesión y los caminos poco convencionales, amplificó las cualidades críticas y analíticas de Marte en Virgo, pero también le añadió un velo de incertidumbre y confusión. La conjunción de estos dos puntos energéticos intensificó el clima de desconfianza y complejidad tanto en lo global como en lo personal. En la arena internacional, este periodo fue testigo de un recrudecimiento de conflictos latentes, donde las fuerzas en pugna no solo se enfrentaban en el campo tradicional sino que maniobraban para desestabilizar sistemas enteros mediante tácticas no convencionales. La guerra cibernética alcanzó niveles sin precedentes, con ataques masivos que afectaron infraestructuras críticas y servicios esenciales. Los sistemas financieros globales mostraron vulnerabilidades peligrosas, fruto de maniobras especulativas y desinformación. Este Marte retrógrado en conjunción con Rahu también exacerbó las tensiones en regiones donde las disputas territoriales o étnicas ya eran profundas. Los movimientos insurgentes, las revueltas sociales y las protestas contra gobiernos autoritarios se intensificaron, pero en esta ocasión con un componente más caótico y difuso, sin un liderazgo claro ni objetivos definidos.
Esto generó un clima de incertidumbre que se extendió incluso a países considerados estables, donde emergieron grietas internas y conflictos sociales latentes. En este contexto, la diplomacia se volvió una herramienta aún más compleja de manejar. Las negociaciones internacionales se vieron marcadas por una falta de confianza generalizada y por la manipulación de información. Las alianzas tradicionales fueron puestas a prueba, con estados que actuaron más por interés propio y supervivencia que por principios o ética. La diplomacia tradicional perdió terreno frente a estrategias encubiertas y maniobras de poder invisibles para el público general. En el plano económico, la influencia de Marte retrógrado y Rahu se manifestó en una volatilidad extrema. Los mercados financieros experimentaron bruscas caídas y recuperaciones, generando ansiedad entre inversores y ciudadanos comunes. Las cadenas de suministro continuaron fracturándose, y el desabastecimiento afectó a sectores básicos, lo que aumentó la presión sobre gobiernos para implementar medidas de control y regulación más estrictas. La población mundial vivió un aumento significativo de la inseguridad y la sensación de precariedad. La incertidumbre económica, sumada a la polarización política y social, creó un caldo de cultivo para el miedo y la desconfianza. Los medios de comunicación jugaron un papel ambivalente. Por un lado, fueron fuente de información vital, pero por otro, muchas veces contribuyeron a la confusión y la manipulación al amplificar noticias sensacionalistas o falsas. En lo individual, la retrogradación de Marte en Virgo con Rahu provocó una profunda revisión interna. Las personas se vieron enfrentadas a sus propios miedos, obsesiones y patrones de autosabotaje. La energía marciana, que antes impulsaba a actuar y corregir, ahora se volvió más introspectiva, y en muchos casos, autocrítica. La dificultad para avanzar sin tropezar con obstáculos propios se convirtió en un tema recurrente. Muchos se sintieron atrapados en situaciones donde el impulso y la voluntad parecían no ser suficientes para superar desafíos. El aspecto psicológico de este tránsito exigió paciencia y un trabajo consciente sobre las propias sombras. La combinación con Rahu potenció tendencias obsesivas, dudas existenciales y la tentación de buscar soluciones rápidas o escapatorias poco saludables. Sin embargo, para quienes lograron mantener la mirada clara y una actitud equilibrada, fue una oportunidad de crecimiento y transformación profunda. Este periodo invitó a examinar con honestidad dónde se estaban cometiendo errores y a qué patrones limitantes era necesario renunciar para poder evolucionar. La salud también reflejó esta tensión interna. Durante la retrogradación, aumentaron los problemas relacionados con el sistema nervioso y la digestión, reflejo típico del signo Virgo. La mente se volvió más susceptible a la ansiedad y el estrés, y muchas personas experimentaron síntomas psicosomáticos que les alertaron sobre la necesidad de desacelerar y reenfocar su energía. El plano espiritual y emocional se volvió especialmente desafiante. La combinación Marte-Rahu abrió heridas antiguas, generó crisis de identidad y llevó a muchos a cuestionar sus creencias y valores fundamentales. Fue un momento para dejar atrás ilusiones y reconocer la verdad, aunque fuera dolorosa. Esta fase, aunque difícil, preparó el terreno para una mayor autenticidad y compromiso con el propio camino. En el cierre de esta etapa, a finales de septiembre, Marte retomó su movimiento directo, pero las secuelas de este tránsito no desaparecieron de inmediato. Por el contrario, el retorno a la acción plena estuvo marcado por la necesidad de integrar las lecciones aprendidas y ajustar las estrategias con mayor sabiduría. Lo que parecía una simple pausa o retroceso en realidad fue un proceso necesario para reconfigurar las energías internas y externas, preparando un terreno más sólido para los desafíos futuros. De este modo, la retrogradación de Marte en Virgo y su conjunción con Rahu funcionaron como un llamado a la revisión profunda, tanto en la esfera global como en la personal. La aparente confusión y los obstáculos fueron la antesala para un cambio estructural más consciente y sustentable. Fue un tiempo para aprender a usar la precisión y la inteligencia analítica no solo para atacar o corregir, sino para comprender, integrar y transformar.
Al retomar su movimiento directo el 23 de septiembre, Marte abandonó lentamente la intensidad crítica y autocrítica de Virgo para comenzar a transitar hacia Libra, signo opuesto y complementario que enfatiza la cooperación, la armonía y la búsqueda del equilibrio en las relaciones. Sin embargo, lejos de ser un tránsito sencillo, esta etapa estuvo marcada por la necesidad de integrar las lecciones aprendidas durante la retrogradación, lidiando con los residuos de tensiones internas y externas que aún no se resolvían. El ingreso de Marte en Libra el 7 de octubre de 2025 marcó el inicio de un nuevo ciclo donde la energía marciana se volvió menos directa y combativa, pero más diplomática y estratégica. Libra, regido por Venus, suaviza la agresividad natural de Marte y la orienta hacia la conciliación y el entendimiento mutuo. No obstante, esta posición también puede generar indecisiones, conflictos internos por la necesidad de equilibrar deseos propios con los ajenos, y un desafío constante para mantener la integridad sin sacrificar la paz. En el ámbito global, este tránsito incentivó una mayor actividad diplomática, con intentos renovados de resolver conflictos mediante el diálogo y la negociación. No obstante, los resultados fueron mixtos. Por un lado, surgieron acuerdos históricos que prometían reducir tensiones en algunas regiones clave. Por otro, las presiones y desconfianzas acumuladas durante el periodo anterior dificultaron la implementación efectiva de esos acuerdos, y las rupturas y desavenencias volvieron a aparecer en muchas ocasiones. El paso de Marte por Libra puso en evidencia la fragilidad de las alianzas políticas y económicas, que se sostenían a duras penas sobre la base de intereses mutuos más que de valores compartidos. En muchos países, la sociedad civil y los movimientos sociales aprovecharon este clima para exigir mayor transparencia y justicia, generando tensiones que pusieron en jaque a gobiernos y estructuras de poder tradicionales. Este tránsito también fue el escenario de complejas dinámicas en el comercio internacional. La competencia por recursos estratégicos y mercados emergentes llevó a negociaciones tensas, donde la búsqueda del equilibrio se enfrentó constantemente con la necesidad de defender intereses nacionales. La balanza comercial mundial mostró fluctuaciones marcadas, reflejando la dificultad para alcanzar acuerdos duraderos en un contexto global cada vez más fragmentado. En el plano individual, la influencia de Marte en Libra trajo consigo una invitación a trabajar sobre las relaciones personales y sociales. La energía combativa que antes se expresaba de manera directa debió canalizarse hacia la mediación, el compromiso y la construcción de puentes. Muchas personas enfrentaron dilemas donde debían elegir entre defender sus posiciones o ceder para mantener la armonía, un ejercicio que requirió gran madurez emocional y capacidad de negociación interna. Este tránsito favoreció a quienes pudieron encontrar un equilibrio entre el deseo de afirmación personal y la sensibilidad hacia las necesidades ajenas. Sin embargo, también generó frustraciones en aquellos que percibieron que sus esfuerzos no eran valorados o que debían sacrificar demasiado para evitar conflictos. En este sentido, se evidenció la importancia de la autoestima y la autenticidad para no caer en relaciones desequilibradas o tóxicas. La creatividad y el arte también se vieron favorecidos, pues la combinación de la energía marciana con la estética y sensibilidad de Libra potenció la expresión artística, la música y la danza como medios para canalizar tensiones y generar espacios de encuentro y diálogo. Esto dio lugar a movimientos culturales significativos que promovieron la inclusión, la diversidad y la reflexión sobre los valores colectivos. En el terreno psicológico, esta etapa representó un proceso de aprendizaje para manejar la dualidad inherente a las relaciones humanas, el equilibrio entre el yo y el otro, la lucha entre el deseo de independencia y la necesidad de conexión. Fue un tiempo para desarrollar habilidades comunicativas, la escucha activa y la empatía, indispensables para construir vínculos saludables y duraderos. No obstante, Marte en Libra también planteó riesgos de indecisión crónica, dilación y evasión de conflictos necesarios. La búsqueda constante de equilibrio a veces derivó en la negación de problemas o en la procrastinación, postergando decisiones cruciales. Por ello, se hizo evidente la necesidad de integrar la fuerza marciana para actuar con decisión,
sin perder de vista el respeto y la armonía. En la esfera espiritual, este tránsito propició una reflexión profunda sobre la justicia, la ética y el respeto hacia el otro. Las personas se vieron confrontadas con preguntas sobre sus propios valores, el sentido del compromiso y la importancia de la reciprocidad en las relaciones. Surgieron movimientos y grupos dedicados a promover la paz y la equidad, reflejando el anhelo colectivo de un mundo más justo y equilibrado. Al cerrar este capítulo en octubre, Marte comenzó a preparar su ingreso en Escorpio, signo de intensidad emocional, poder y transformación. La transición desde Libra hacia Escorpio no fue abrupta, sino que implicó una gradual acumulación de tensiones internas que exigirían una descarga inevitable. Lo que comenzó como una búsqueda de equilibrio y armonía, pronto enfrentaría la necesidad de confrontar sombras profundas, secretos y dinámicas de poder ocultas. Esta preparación marcó el fin de un ciclo donde la diplomacia y la búsqueda de consenso ocuparon el centro, para dar paso a una fase donde la fuerza, la pasión y la transformación radical serían protagonistas. La energía marciana, ahora más madura y consciente, estaría llamada a enfrentar los desafíos con coraje renovado, pero sin perder de vista las enseñanzas del equilibrio y la cooperación. Al entrar Marte en Escorpio el 2 de noviembre de 2025, la energía marciana adquirió un nuevo nivel de profundidad y fuerza transformadora. Escorpio, regido por Plutón y asociado con la regeneración, el poder oculto y las emociones intensas, convierte la acción marciana en un proceso no solo externo sino también interno, donde se desatan procesos de purificación y confrontación con las sombras personales y colectivas. La transición desde Libra, con su énfasis en el equilibrio y la diplomacia, hacia Escorpio, con su magnetismo y su poder para penetrar lo oculto, marca un giro decisivo en la forma en que se manejan los conflictos y las crisis. Este tránsito señaló el inicio de un periodo en el que la lucha por el control y la verdad emergió con fuerza, poniendo a prueba las estructuras tanto políticas como sociales y personales. La influencia de Escorpio sobre Marte dota a la energía de una paciencia estratégica y una intensidad que no se manifiesta inmediatamente, sino que se acumula hasta provocar cambios profundos e irreversibles. No es una energía explosiva en su manifestación externa, sino más bien una fuerza contenida, capaz de infiltrarse y desmantelar sistemas desde adentro. En el escenario internacional, este tránsito coincidió con un aumento en la exposición de secretos, escándalos y conspiraciones que habían permanecido ocultos bajo capas de engaño y manipulación. La transparencia forzada por la presión de esta energía condujo a la caída de figuras de poder y a la reestructuración de gobiernos y organizaciones. Las tensiones geopolíticas se intensificaron, pero de manera más sutil y calculada, con operaciones encubiertas y maniobras estratégicas que buscaban desequilibrar al adversario sin provocar una confrontación abierta inmediata. Los conflictos armados se volvieron más silenciosos, con un incremento notable en las guerras de información, el espionaje digital y las campañas de desinformación. La batalla se trasladó hacia un terreno invisible, donde el poder se disputa en códigos, datos y alianzas secretas. Este enfoque hizo que el público general percibiera una calma superficial, mientras que en las sombras se libraban luchas encarnizadas por el control de recursos y la influencia global. En lo individual, el tránsito de Marte por Escorpio representa un llamado profundo a la transformación personal, a enfrentar los miedos más arraigados y a soltar aquello que ya no sirve para evolucionar. Muchas personas experimentaron crisis internas que funcionaron como detonadores para un proceso de purga emocional y psicológica. Este periodo fue ideal para el trabajo terapéutico, la introspección profunda y la liberación de patrones de control, dependencia y manipulación. La intensidad de esta fase puede ser agotadora, ya que exige confrontar no solo las circunstancias externas, sino también las propias sombras. Sin embargo, quienes lograron integrarla encontraron una fuente inmensa de poder personal y resiliencia. La capacidad de renacer tras la destrucción simbólica que propone Escorpio es uno de los grandes regalos que esta energía ofrece, siempre y cuando se acepte el proceso con valentía y sinceridad. Este tránsito también intensificó la atracción hacia lo oculto,
el esoterismo y las prácticas que buscan la sanación profunda a través del conocimiento interior. Muchas personas se vieron motivadas a explorar dimensiones espirituales más allá de lo superficial, buscando herramientas para comprender la complejidad de sus emociones y de la realidad que los rodea. La conexión con la intuición se fortaleció, pero al mismo tiempo Marte en Escorpio demandó una aplicación práctica y rigurosa de ese conocimiento. En el ámbito emocional, esta etapa fue especialmente desafiante para las relaciones personales, ya que puso en evidencia dinámicas de poder, celos, posesividad y secretos que requerían ser confrontados. Las conexiones superficiales dejaron paso a vínculos más auténticos, aunque esto implicara rupturas dolorosas y momentos de soledad. Escorpio no permite vivir en la mentira o la ilusión, su energía es un espejo implacable que revela la verdad aunque duela. La influencia de Marte en Escorpio también tuvo repercusiones en la salud, especialmente en lo relacionado con la fuerza vital y la capacidad de regeneración. Se hizo evidente la importancia de cuidar el cuerpo con disciplina y atención, pues la intensidad emocional y energética podía manifestarse en desequilibrios físicos si no se canalizaba adecuadamente. Actividades que implicaran concentración profunda, como el yoga, la meditación o el trabajo corporal consciente, resultaron especialmente beneficiosas para mantener el equilibrio durante este tránsito. En el plano colectivo, la energía de Marte en Escorpio activó movimientos sociales y políticos que buscaban transformar estructuras corruptas y opresivas. La exigencia de transparencia y justicia se manifestó con fuerza, generando tensiones que en muchos casos derivaron en movilizaciones masivas, protestas y llamados a reformas profundas. La polarización aumentó, pero también la conciencia de que el cambio no podía posponerse más. La transición por este signo desafió a gobiernos y sistemas a enfrentar sus propios secretos y contradicciones, poniendo en marcha procesos de auditoría y revisión que afectaron a múltiples niveles. La energía marciana en Escorpio actúa como un destructor selectivo, apuntando a lo que es disfuncional o está basado en engaños, y abriendo espacio para lo nuevo y auténtico. Sin embargo, este proceso suele ser turbulento y requiere paciencia para permitir que la transformación se consolide. Así, el paso de Marte por Escorpio fue una etapa marcada por la intensidad, la profundidad y la necesidad de transformación radical tanto a nivel personal como colectivo. La calma superficial oculta una revolución interna y externa que sienta las bases para un nuevo ciclo, uno en el que la verdad y la integridad serán fundamentales para la supervivencia y el progreso. La siguiente fase, el ingreso de Marte en Sagitario a principios de diciembre, ofrecerá un contraste notable. Tras la introspección y la purga profunda de Escorpio, llegará el tiempo de expansión, aventura y búsqueda de sentido. Pero antes de esa apertura hacia nuevos horizontes, será necesario atravesar el fuego interno que Marte en Escorpio ha encendido, enfrentando sin miedo las partes más oscuras de nuestro ser y del mundo. Tras la intensidad profunda y la purga interna que Marte provocó en Escorpio, su entrada en Sagitario el 1 de diciembre de 2025 marcó un cambio radical en la forma de canalizar la energía y la acción. Mientras Escorpio nos enfrentó con lo oculto, lo profundo y lo transformador, Sagitario abre un horizonte más amplio, lleno de ideales, exploración y búsqueda de sentido. La transición no fue inmediata ni sencilla, aún se sentían los ecos de la confrontación con las sombras, pero ya comenzaba a surgir un impulso hacia la libertad y la expansión. Sagitario, signo de fuego mutable, aporta a Marte una energía entusiasta, optimista y aventurera. Aquí, la acción se orienta hacia la exploración, tanto física como intelectual, y hacia la expansión de horizontes, filosofías y conocimientos. La motivación ya no es solo confrontar y transformar lo interno, sino buscar verdades universales, viajar, enseñar y aprender. Esta nueva etapa está llena de dinamismo, movimiento y una necesidad casi urgente de crecer y comprender el mundo desde una perspectiva más amplia. A nivel colectivo, este tránsito favoreció la intensificación de los intercambios culturales, el auge de las misiones de exploración espacial y científica, y el fortalecimiento de movimientos sociales que promovían la justicia global,
la libertad y el respeto por la diversidad. La energía sagitariana de Marte favorece la confrontación directa con las ideas preconcebidas y los sistemas cerrados, impulsando debates, discusiones filosóficas y la expansión del conocimiento a través de la educación y el diálogo abierto. No obstante, la acción bajo Sagitario puede también tener sus riesgos. El exceso de confianza y el impulso por avanzar sin medir riesgos pueden llevar a imprudencias, promesas incumplidas o conflictos por diferencias ideológicas. Es fundamental mantener un equilibrio entre el entusiasmo y la responsabilidad, para que esta energía no derive en conflictos abiertos o en enfrentamientos innecesarios. En lo personal, Marte en Sagitario estimuló el deseo de liberarse de ataduras, explorar nuevas culturas, aprender idiomas, viajar y buscar una conexión más profunda con la espiritualidad y la filosofía. Muchos experimentaron una renovación del propósito y un afán por redefinir sus metas a largo plazo, alineándolas con valores más elevados y una visión de vida más amplia y significativa. El tránsito también fue propicio para tomar riesgos calculados en el ámbito profesional, iniciar proyectos creativos que impliquen expansión, y buscar alianzas internacionales o interdisciplinarias que abrieran nuevas puertas. La energía marciana en Sagitario es ideal para emprender caminos que requieran coraje, visión y apertura mental, siempre que se mantenga la humildad y la capacidad de aprender de los errores. En las relaciones, la influencia sagitariana alentó la honestidad brutal y la búsqueda de autenticidad. Se valoró la libertad individual y el crecimiento personal dentro de los vínculos, lo que en algunos casos provocó rupturas si las relaciones no podían sostener ese nivel de apertura y expansión. Para otros, fue un momento de profunda conexión a través de intereses compartidos en viajes, estudios o causas comunes que promovían un mundo más justo y libre. Este periodo también trajo un renovado interés por temas como la ética, la justicia, los derechos humanos y la preservación del medio ambiente, alineándose con la visión optimista y global que caracteriza a Sagitario. Muchas iniciativas nacieron con la intención de construir un futuro más sostenible y equitativo, impulsadas por la energía marciana que ahora apuntaba hacia la acción colectiva y el compromiso social. Sin embargo, la transición no implicó un abandono completo de las lecciones de Escorpio. Más bien, la energía de Sagitario se apoyó en la fortaleza interior y la capacidad de transformación que Marte en Escorpio había cultivado, usando esa base para expandir el ámbito de acción hacia nuevas fronteras. Fue un tiempo de integrar lo aprendido en el terreno más profundo y utilizar esa fuerza para dar pasos firmes hacia la libertad y el crecimiento. Así, mientras Escorpio demandaba mirar hacia adentro, Sagitario empujaba a mirar hacia afuera, hacia el mundo y el futuro. Esta dialéctica interna externalización definió el carácter del último tramo del año 2025, configurando un escenario en el que la acción se tornó más abierta, dinámica y orientada a la expansión global y personal. Con la entrada de Marte en Capricornio el 24 de enero de 2026, se produjo una transformación crucial en la manera de abordar la acción y la confrontación. Mientras Sagitario trajo la energía expansiva, visionaria y aventurera, Capricornio introduce un enfoque mucho más serio, pragmático y disciplinado. Aquí, Marte se encuentra en su domicilio exaltado, lo que significa que su energía es particularmente fuerte, enfocada y eficiente. Este tránsito exige paciencia, planificación meticulosa y trabajo constante. La impulsividad y el entusiasmo desenfrenado que acompañaban a Marte en Sagitario ahora se canalizan hacia la construcción sólida de metas concretas. La acción ya no es solo por el deseo de expandirse o explorar, sino para edificar bases firmes que aseguren el éxito a largo plazo. La energía de Capricornio es metódica, ambiciosa y está orientada a resultados tangibles, por lo que Marte adopta una actitud más calculadora y estratégica. A nivel colectivo, esta etapa impulsó importantes esfuerzos en la organización y estructuración de sistemas políticos, económicos y sociales. Se observaron movimientos para reforzar instituciones, mejorar la gobernanza y optimizar procesos, siempre con un ojo puesto en la eficiencia y la sostenibilidad.
La energía de Marte en Capricornio favorece la disciplina colectiva, el liderazgo responsable y el enfoque en objetivos claros, pero también puede generar tensiones cuando las estructuras existentes se resisten al cambio o se perciben como rígidas. En el plano individual, este tránsito invitó a adoptar una postura más seria frente a las responsabilidades, profesionales y personales. Muchos sintieron el llamado a consolidar proyectos que antes solo existían como ideas o deseos. La perseverancia, la autodisciplina y la capacidad para superar obstáculos fueron las claves para aprovechar esta energía al máximo. No se trata de impulsos rápidos, sino de avances lentos pero seguros, donde cada paso está bien calculado y alineado con un propósito mayor. Sin embargo, Marte en Capricornio también puede manifestar sus sombras, la rigidez, el exceso de control y la obsesión por el poder o el estatus. La ambición desmedida o el autoritarismo pueden convertirse en obstáculos si no se maneja con sabiduría. Por eso, este periodo también demandó una conciencia constante sobre cómo se ejerce la autoridad y cómo se equilibran el poder personal con la ética y la responsabilidad social. Las relaciones en esta fase suelen verse marcadas por un mayor compromiso y formalidad. La búsqueda ya no es solo por la aventura o la expansión emocional, sino por la estabilidad y la construcción conjunta de un futuro seguro. Algunos vínculos se fortalecieron a través del esfuerzo compartido y la madurez, mientras que otros se fracturaron por la incapacidad de adaptarse a las nuevas exigencias o a la presión del momento. Además, esta etapa fue propicia para la consolidación financiera y la planificación a largo plazo. La energía de Marte en Capricornio apoya la toma de decisiones inteligentes en cuanto a inversiones, carrera profesional y gestión de recursos. Es un momento para sembrar con disciplina y esperar la cosecha futura, sabiendo que los frutos llegarán si se mantiene el esfuerzo constante y la visión clara. En el ámbito espiritual, Marte en Capricornio puede llevar a un proceso de integración entre lo material y lo trascendente. Mientras que Sagitario alentaba la búsqueda de sentido en las alturas, Capricornio exige que esas ideas se anclen en la realidad cotidiana, que los ideales se traduzcan en acciones concretas que beneficien no solo al individuo, sino a la comunidad y a las generaciones futuras. Esto implica un trabajo interior de humildad, responsabilidad y aceptación de los límites, aprendiendo a construir dentro del mundo tal como es, sin perder la mirada en lo que podría ser. En suma, esta etapa es la prueba de fuego para todo lo iniciado en fases anteriores. El tránsito de Marte por Capricornio es una llamada a madurar, a dejar atrás la impulsividad y las expectativas poco realistas para adoptar una disciplina férrea que permita transformar los sueños en realidades palpables. Es un tiempo de esfuerzo sostenido, de enfrentarse a los desafíos con valentía y de demostrar que la verdadera fuerza reside en la perseverancia y el trabajo constante. A medida que avanzamos hacia la conclusión de este ciclo marciano, se hace evidente que la combinación de la energía dinámica y expansiva de Sagitario con la estructura y disciplina de Capricornio crea un equilibrio necesario para enfrentar los tiempos venideros. Marte en Capricornio enseña que sin orden, estrategia y paciencia, incluso la energía más poderosa puede dispersarse y perderse. Por eso, quienes logran aprovechar esta energía pueden construir los cimientos para un futuro más sólido y consciente. Este tránsito no solo afecta el ámbito externo, sino que invita a una profunda revisión interna, donde necesito poner límites. ¿Qué patrones debo dejar ir para avanzar con mayor solidez? ¿Cómo puedo convertir mis aspiraciones en acciones concretas sin perderme en la ansiedad o la prisa? Estas preguntas acompañan el movimiento de Marte en Capricornio, invitando a la reflexión y a la acción equilibrada. Así, mientras la energía de Marte continúa su avance, la humanidad se encuentra en un punto crucial de reorganización y consolidación. El tiempo de la expansión desenfrenada y la exploración sin dirección da paso a la era del esfuerzo consciente y la construcción responsable. Lo que se decida ahora tendrá un impacto duradero, no solo en el presente, sino en las estructuras que sostendrán la vida en los años futuros. Con esta base establecida, nos preparamos para la siguiente etapa del ciclo,
que nos llevará a nuevas dimensiones de conciencia y acción. Pero antes de llegar ahí, es vital entender que cada paso dado bajo la influencia de Marte en Capricornio ha sido una preparación esencial para lo que viene, un entrenamiento en la fuerza interior, en la resistencia y en la capacidad de moldear la realidad desde la claridad y la intención firme. La conclusión de este ciclo marciano nos invita a integrar todas las lecciones aprendidas a lo largo de su recorrido desde Sagitario hasta Capricornio. El paso de Marte por estos signos no fue casual ni superficial, fue un proceso que nos condujo desde la inspiración y la expansión hacia la estructura y la concreción, un viaje que refleja la necesidad humana de equilibrar la visión con la acción, el sueño con la realidad. A lo largo de este tránsito, aprendimos que la energía es un recurso valioso que requiere dirección consciente. La fuerza sin propósito se dispersa, mientras que la intención sin acción queda vacía. Marte en Sagitario nos alentó a mirar más allá, a cuestionar lo establecido y a buscar horizontes nuevos, pero fue Marte en Capricornio quien nos enseñó que solo a través del trabajo constante, la disciplina y la responsabilidad podemos hacer que esos horizontes se conviertan en terreno firme bajo nuestros pies. Esta etapa final del ciclo nos confronta con una realidad fundamental: el verdadero poder no reside en la rapidez ni en la fuerza bruta, sino en la capacidad de sostener el esfuerzo día tras día, con paciencia y constancia. Aquí se revela la naturaleza auténtica del guerrero interior, no el que pelea por pelear, sino el que sabe elegir sus batallas, que mide sus fuerzas y que construye con sabiduría para legar algo duradero. Pero también es un llamado a la humildad, a reconocer que ningún logro es posible sin respeto por los límites y sin una profunda conexión con el entorno y con los demás. La autoridad debe ejercerse desde el servicio, y la ambición desde un sentido de propósito mayor que trascienda el ego. En este sentido, Marte en Capricornio nos recuerda que el éxito auténtico es aquel que beneficia al colectivo, que fortalece la red de la vida y que se sostiene en el tiempo. En el plano personal, esta energía invita a cada uno a preguntarse: ¿qué estructuras necesito construir en mi vida para sostener mis sueños? ¿Dónde debo ser más firme y disciplinado? ¿Cómo puedo transformar la pasión en proyectos concretos sin perder la alegría y el sentido profundo? Estas preguntas nos guían hacia un proceso de maduración interior, en el que la acción se convierte en una expresión consciente de nuestro ser más auténtico. El final de este ciclo también abre la puerta a nuevas posibilidades. Al consolidar lo construido, al haber enfrentado los desafíos con valor y responsabilidad, estamos preparados para dar el siguiente salto evolutivo. Esta transición no es un cierre definitivo, sino una pausa reflexiva que nos prepara para la renovación, para volver a soñar y a expandir, pero siempre desde una base sólida y un entendimiento más profundo de nosotros mismos y del mundo que habitamos. En suma, el recorrido de Marte desde Sagitario hasta Capricornio es una metáfora poderosa de la vida misma, un equilibrio constante entre explorar y construir, entre la libertad y la disciplina, entre la inspiración y la acción concreta. Nos enseña que para avanzar realmente, es necesario integrar todas estas dimensiones y aprender a movernos con fluidez entre ellas. Mientras cerramos este capítulo, queda la invitación a llevar estas enseñanzas a cada aspecto de nuestra existencia. Que la fuerza que hemos cultivado no sea solo para enfrentar batallas externas, sino para transformar nuestras propias limitaciones, para crecer con integridad y para contribuir al bienestar común. Que cada paso dado bajo la guía de Marte sea un acto consciente de creación, un gesto de coraje y amor hacia la vida. Este es el legado que este ciclo marciano nos deja, la conciencia de que somos creadores activos de nuestra realidad, responsables de nuestras decisiones y capaces de construir un futuro mejor, siempre que aprendamos a armonizar la energía interior con la sabiduría y la visión clara. Así concluye este recorrido, pero el camino sigue adelante, siempre invitándonos a avanzar, a aprender y a transformar, con la fuerza poderosa y renovada que solo la verdadera conexión con nuestro ser puede otorgar.